Amada Iglesia de Lima Cercado, reciban cada uno de ustedes un fraternal saludo en el nombre de nuestro buen Dios, anhelando que sus cuidados y su buena mano siga siendo con nosotros en estas coyunturas y en este tiempo tan especial. Al dirigirme a cada uno de ustedes, debo decirles que estamos siguiendo los lineamientos y las normas establecidas por nuestros gobernantes, así también como nuestras autoridades eclesiásticas, con la única intención y propósito de poder frenar el avance del COVID-19 o el coronavirus también. En razón a esto, hemos decidido, siguiendo precisamente lo normado por nuestras autoridades, no tener servicios tanto el día domingo 15 como el domingo 22. En razón a ello, anhelamos y esperamos su amable comprensión. Sin embargo, mantendremos nuestros tiempos de oración cada miércoles y cada sábado y nuestras reuniones en los distintos grupos de vida, con el deseo de que podamos continuar edificándonos, orando, pero también extendiendo esperanza a quienes hoy no la tienen. De esta manera, estaremos conectados en las distintas plataformas, tanto a través de Facebook como de YouTube. El Señor nos bendiga, nos guarde y su preciosa mano sea alrededor de cada uno de nosotros. Bendiciones. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que pueden presenciarnos a través de esta plataforma. Hoy domingo, 15 de marzo, quiero dirigirme a cada uno de ustedes con esta reflexión, de la cual espero ustedes sean animados, consolados y alentados a confiar en el Dios de los cielos en medio de estas circunstancias. Hoy les hablaré basándome en un texto en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que dice a la letra: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hace mucho tiempo leí en un diario esta historia que nos deja una profunda y gran reflexión sobre lo que significa confiar en Dios. Se tituló Ansiedad en el vuelo. Un hombre, subiendo en el avión para viajar hacia el estado de Nueva York, padecía de ansiedad y le daba mucho temor y miedo volar. En ese momento decidió tomar algunas pastillas relajantes y procuró descansar un poco y estar algo tranquilo. De pronto un niño de 10 años entró buscando su asiento. Sin imaginar, el hombre adulto notó que el niño se sentó a su lado, tan tranquilo, con un libro donde él estaba dibujando y por otro lado estaba pintando con los colores que seguramente papá y mamá le habían dado. En ese momento notó que el niño era un niño educado, un niño respetuoso y bastante tranquilo. No presentó rasgo de ansiedad ni nerviosismo cuando el avión despegó. El vuelo evidentemente no fue nada tranquilo. Algún momento de lluvia, tormentas y también por allí turbulencia. En un momento dado hubo una sacudida tan fuerte que el hombre, el adulto, estaba aún con mayor preocupación y ansiedad, como también todos los pasajeros. Algo llamó la atención. El niño estaba tranquilo, con el libro de dibujo y pintando como lo había hecho desde el inicio del vuelo. De pronto entonces, cuando todo llegó a la calma y la serenidad y el avión pudo aterrizar en el lugar de destino, el hombre decidió acercarse al niño y preguntar cómo había estado en calma, cómo es que estaba algo tranquilo frente a la turbulencia y el momento de tempestad. Le preguntó: niño, ¿no has tenido miedo? Inmediatamente el niño, replicando y respondiendo, dijo: no, señor. Mirando entonces el libro de pintar y dirigiéndose prontamente hacia el adulto, le dijo: no tengo miedo, porque mi padre es el piloto. Era evidente que este niño había puesto su total confianza en el piloto, que era su padre, en quien sabía que llegaría y llevaría el avión a su destino sin mayor problema. Hoy hablaremos de las preocupaciones y de la ansiedad, y qué mejor en un momento y en una coyuntura como la que hoy nos encontramos, donde hay tensión, donde hay preocupación, donde hay miedo, y seguramente cada uno preguntándose qué nos deparará el mañana frente a la pandemia que hoy estamos enfrentando. Cuando miramos el texto que les he mencionado en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, es menester como importante mirar el contexto. Y es que Pedro escribe desde la ciudad de Roma. Los recipientes de la carta
eran principalmente cristianos desterrados y dispersados a través de las 5 provincias descritas en el capítulo 1, versículo 1 de la primera carta de Pedro. Roma ardía. Sus ciudadanos creían que su emperador Nerón había prendido fuego a la ciudad, probablemente por su increíble deseo perverso de edificar y extender aún más los límites de la nueva Roma que anhelaba Nerón. Pero para poder construir, tenía que destruir lo que ya existía. Para ese entonces había un profundo y gran descontento en el imperio. Nerón se dio cuenta de que tenía que redirigir la hostilidad. Y por supuesto, el chivo expiatorio del emperador llegaron a ser los cristianos, quienes ya eran odiados, eran vistos como personas hostiles a la cultura allí en Roma. Nerón esparció esta idea rápidamente de que los cristianos habían prendido fuego a la ciudad y como resultado una intensa y feroz persecución se desató sobre los cristianos, lo cual probablemente a cada uno de ellos los llenó de angustia, de ansiedad y de profunda preocupación. Es en esa coyuntura que ellos necesitaban ser fortalecidos y animados en su fe. No era un tiempo tranquilo, no era un tiempo de paz. Prácticamente la muerte los acariciaba cada día. ¿No crees que era motivo suficiente para que ellos se sintieran nerviosos, con profundas preocupaciones y con ansiedad? Por supuesto que lo era. Y aunque hoy nosotros no vivimos la experiencia de los primeros cristianos, seguramente tenemos algunos motivos que nos causan profunda ansiedad, como también afán y preocupación. Y seguramente esta ansiedad nos toca hoy día. Probablemente en la salud, probablemente en nuestra economía, seguramente con lo que estamos hoy más que nunca tomando como conciencia la pandemia, que desde lo lejos se acerca cada vez más a cada uno de nosotros. Y claro, nos llena de ansiedad y de preguntas sobre una vez más lo que nos puede pasar. Es allí seguramente donde surge la pregunta, ¿cómo podemos enfrentar los temores, la ansiedad y la gran preocupación de estos tiempos? Hoy, permítame desglosar el texto que les he leído desde los inicios y del que hoy me gustaría reiterar y una vez más tomar en cuenta. Y es que Pedro dice, echa tu ansiedad sobre Él, Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Y entonces en este momento, luego de haber compartido un poquito del contexto, vamos a tomar en cuenta cada una de las palabras de aquello que Pedro está escribiendo a cristianos perseguidos, a cristianos temerosos y a cristianos que una vez más estaban llenos de ansiedad, como probablemente estamos usted y cada uno de nosotros. Y es que comienza aquí con una palabra importante, dice echa, esta palabra echa. Y este término significa tirar en una dirección. Y claro, nos preguntamos en qué dirección debemos echar nuestra ansiedad. Es evidente que en la dirección del altar de Dios, de la cruz de Cristo. ¿Cómo podemos echar nuestra ansiedad sobre Él? Por lo menos hay 3 cosas que son importantes para echar nuestra ansiedad en Dios. La primera de ellas es que podemos echar nuestra ansiedad en Dios a través de la oración. La manera de echar nuestras cargas y preocupaciones es a través de nuestra oración diaria y cotidiana. Piensa en todas aquellas situaciones que te están ocasionando temor, preocupación y zozobra, con las que seguramente quieres terminar con todas ellas de una vez. Piensa, anótalas si lo deseas, pero claramente el primer elemento es vital. Preséntalas delante de Dios en oración. La oración es el mejor antídoto contra la ansiedad. Y creo que es bueno que podamos incidir y repetir este enunciado. La oración es el mejor antídoto contra la ansiedad. Cuando usted derrama su corazón ante el Señor y entrega sus preocupaciones, es evidente que la paz de Dios gobernará su pensamiento y corazón. No podemos dudar que la vida está llena de momentos que traen zozobra, momentos que traen ansiedad y profundas tensiones. No estamos ajenos en esto. En razón a ello, qué mejor que el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas y dice,
en Filipenses capítulo 4, versículo 6, no se preocupen por nada, no caigan en ansiedad. Por el contrario, oren, díganle a Dios lo que necesitan y denle a Dios gracias por todo. Pablo está tomando en cuenta el primer elemento mencionado aquí. ¿Está usted con preocupación? ¿Está usted con temores? ¿Tiene usted ansiedad? Entonces usted tiene que tomar en cuenta esto. Pablo dice, echa tu ansiedad en Dios o a Dios. No te preocupes por nada. Ora más bien, dice Pablo. Una parábola que deje en claro este mismo principio, esta misma verdad, está en Lucas capítulo 18, el versículo 1 al 8. Allí encontramos en la lectura a una mujer que está preocupada y también llena de ansiedad. Eleva su petición a un juez, a quien se le llama en la parábola juez injusto. Y entonces suplica para que se le haga justicia. Insiste, persiste, con perseverancia, al punto tal de que el juez, dice el texto, escuchó su clamor y le hizo justicia. En esta enseñanza Jesús nos está mostrando que debemos aprender a orar sin desmayar, a echar en Él nuestras cargas y no cesar de hacerlo, hasta que podamos hallar respuesta en Dios. Por lo tanto, dice Pedro, echa tu ansiedad, direcciónala en Dios, tírala en Dios. ¿Cómo? En primer lugar, a través de la oración. En segundo lugar, ¿cómo puedo echar mi ansiedad en Dios? Debo aprender a descansar en las promesas del Señor. La angustia es un veneno corrosivo que consume nuestra confianza en Dios. Hay dos claros ejemplos de dos grandes personajes que aprendieron a descansar en las grandes promesas de Dios y aprendieron de que Dios es fiel para cumplir lo que promete. Uno de ellos, Abraham, conocido como el padre de la fe, a quien se le prometió una gran descendencia, como las estrellas en el cielo, como la arena en el mar. Y entonces, siendo ya hombre adulto y viejo, Sara estéril, recibiendo entonces la promesa, claramente se refiere en la Biblia como decidió confiar en lo que Dios le había prometido. Al punto tal que entonces Pablo corrobora y constata esa confianza en la promesa de Dios, y en el libro de Romanos capítulo 4 versículo 20 dice la Escritura acerca de Abraham: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, lo que sostuvo a Abraham en los tiempos difíciles, en un escenario que solamente veía lo imposible. Precisamente fue su confianza en las grandes promesas de Dios, en lo que Dios le había dicho. Por lo tanto, entonces Pablo, ahondando más en este ejemplo, en Romanos capítulo 4, versículo 21, dice claramente que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, subraya esto que es importante, de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que Él había prometido. De tal manera entonces que debemos decir que la clave en la vida de Abraham para enfrentar los momentos de imposibilidades que podían causar ansiedad era precisamente confiar en las promesas de Dios o en el Dios de las promesas en este caso. La Biblia está repleta de mensajes y promesas accesibles a nosotros. Muchas promesas están allí para que nosotros aprendamos a confiar y descansar en Dios. En este momento, en el lugar donde estás, ¿puedes recordar algunas de ellas? ¿En algún momento algunas de ellas te han ayudado a sentirte confiado en Él? ¿Has podido realmente descansar en los momentos complicados y difíciles? En esas promesas benditas que se convierten en agua cuando tenemos sed o en puertas abiertas cuando parece que todas están cerradas. Tenemos que descubrir o redescubrir las grandes, valiosas y preciosas promesas de Dios. Pero tengo otro ejemplo, Moisés. Antes de su muerte le mostró al pueblo, a quien le quedaba tantos retos y que tenían que enfrentar enemigos, lo que significa la promesa de Dios, porque quedaba mucha tierra por poseer, porque Josué tenía que guiarlos hacia la derrota de los enemigos y la conquista y posteriormente la entrega de la tierra. Es en medio de esta coyuntura y situación que Moisés, en el epílogo de la vida, le dice al pueblo: esfuércense,
cobren ánimo, no teman, no tengan miedo, porque Jehová su Dios es el que va con ustedes. No les dejará ni tampoco les ha de desamparar. Aquí podemos encontrar entonces cómo más tarde esta promesa se hizo realidad cuando Josué conquista y entrega la tierra. Podríamos enunciar muchos ejemplos, pero encontramos a dos grandes hombres de fe, Abraham y Moisés, que aprendieron a confiar en las promesas de Dios en medio de la ansiedad, de las preocupaciones, de los desafíos y de los momentos duros de la vida. Pero no solamente debemos echar nuestra ansiedad en Dios a través de la oración, no solamente confiando en las promesas, sino también, en tercer lugar, confiando que su presencia está siempre con nosotros. Tenemos claramente muchas expresiones bíblicas con respecto a cómo Dios ha prometido su presencia en medio de nosotros. Pero uno de esos maravillosos ejemplos, tan conocido para nosotros, debo traerlo a colación. Los discípulos en la barca, la lluvia, el mar pretendiendo anegar la barca, la tormenta, arreciando sobre ellos. Imagino entonces a ellos en ese momento de turbulencia, en el vaivén, llenos de miedo, con una profunda ansiedad, con la respiración suspendida, la barca probablemente a punto de hundirse. Pensaban evidentemente que las cosas llegarían a su final. Sus miradas solo reflejaban preocupación y de pronto entonces, miradas, idas y venidas, les llevó al grito de la desesperación y a pedir auxilio. Allí estaba Jesús, en la barca, en medio de la lluvia que se mostraba agresiva y las olas embravecidas. Inmediatamente interviene, luego de ser despertado por ellos. Y por supuesto interviene con autoridad sobre los elementos de la naturaleza y trae paz en medio de la ansiedad. Él sigue en la barca. Él no ha dejado la barca. Estás en esa barca, seguramente que se mueve de un lado hacia otro, seguramente tocándote en la necesidad, probablemente pensando una vez más en todo lo que nos está ocurriendo, pero nunca te olvides de algo: Cristo sigue presente en la barca. Y aun cuando la turbulencia, cuando las lluvias golpean, su presencia está allí con nosotros y estará allí para traer paz en medio de los momentos que son difíciles. ¿Te has dado cuenta cuántas grandes referencias en la Biblia hay con respecto a la presencia de Dios en medio de nosotros? Y que nos dice claramente: no temas, no temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. ¿Cuánto tenemos que recordar que en los momentos difíciles debemos elevar una oración al Señor? Y debemos decir como el salmista en el Salmo 56, versículo 3, en el día que temo, oh Dios, yo en ti confío. Y confío en ti porque tú, Señor, estás de mi lado. Por lo tanto, entonces, hoy tenemos que dirigirnos en estas coyunturas y en estos momentos con una perspectiva de lo que enseña la Biblia. Y tenemos que aprender a andar por fe, como dice la Biblia. De allí entonces comienza Pedro diciendo: echa tu ansiedad sobre Él. Y hemos dicho que la palabra echar significa poner en dirección de Dios. ¿Cómo? A través de la oración, confiando en sus promesas y por supuesto creyendo que su presencia está con nosotros. Y luego dice Pedro: echa tu ansiedad. La palabra ansiedad es importante. El término latino ansietas habla de la condición de una persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, nerviosismo o preocupación. La ansiedad es un estado interior que se manifiesta tarde o temprano hacia el exterior. Para la medicina, la ansiedad es el estado angustioso que puede aparecer junto a un trastorno nervioso u otro tipo de enfermedad que no permite la relajación y descanso a quien lo padece. Hoy estamos viendo con ansiedad todo lo que ocurre. Abres los diarios, miras los noticiarios, conversas con la gente, hay ansiedad. Tenemos ansiedad por donde nos movemos. Aún cuando tenemos que estar cerca a alguien, eso también nos llena de ansiedad. Por lo tanto, entonces, tenemos que comprender lo que está diciendo Pedro, pero también tenemos que saber cómo enfrentar esa ansiedad.
La Biblia en muchos pasajes nos advierte acerca de la necesidad de aprender a dejar nuestra ansiedad en Dios. ¿Qué mejor que mirar las hermosas palabras de Cristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, donde en la mayor parte del párrafo aquí descrito hallamos que 3 veces se repite la prohibición: no os afanéis. La traducción es: no anden preocupados. Y claro que aquí se habla de la comida, la bebida y todo esto. Pero Cristo vuelve a insistir y les dice: no anden preocupados, porque la preocupación es improductiva, porque la preocupación es innecesaria y porque la preocupación es indigna. Por lo tanto, entonces resuena y tiene que seguir golpeando este mensaje en estos tiempos: no anden preocupados, no estén afanosos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que ustedes necesitan, porque vuestro Padre sabe de las realidades que ustedes enfrentan. Y por lo tanto, entonces tenemos que tomar en cuenta que dice el texto una vez más: direcciona tu ansiedad, lo que te preocupa, lo que causa zozobra, lo que trae ansiedad, en Dios. Todo esto. ¿Por qué? Porque el texto de 1 de Pedro 5:7 luego dice: porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué hermosas palabras, qué maravilloso tesoro, qué expresión que debe traer aliento al corazón. Porque Dios tiene cuidado de ti, porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Uno de los grandes cuadros bíblicos que revela cómo Dios cuida de nosotros en la ansiedad está registrado precisamente en Primera de Reyes capítulo 19. Elías, un gran profeta, un hombre que tuvo la valentía, la osadía, un hombre que pudo enfrentar cara a cara a un rey llamado Acab, malvado, violento, caprichoso, y lo enfrentó con relación a 400 profetas llamados profetas de Baal. Y más tarde entonces, luego de evidenciar que Jehová es Dios, mandó a degollar. Pero entonces, cuando la voz de Jezabel se levanta, la esposa de Acab, este rey malvado, Elías tembló, se llenó de ansiedad, huyó, camino de un día, escondiéndose en una cueva. Pero allí entonces, con tanto deseo de acabar con su propia vida, de no querer vivir, porque la preocupación lo estaba cada vez más embargando y cada vez más consumiendo. La ansiedad lo había atrapado totalmente. Es en ese instante que Dios interviene y Dios cuida de él. En primer lugar, no lo recrimina por su temor. En segundo lugar, Dios cuida de él, provee el alimento necesario. Primero vino un ángel y luego entonces el alimento llegó a través de los cuervos. Y por supuesto entonces Dios dejó que este hombre pudiera descansar todo lo necesario. En otras palabras, este es un hermoso cuadro y una gran imagen de cómo Dios cuida de nosotros cuando hay ansiedad. Tienes ansiedad por una enfermedad, tienes ansiedad por falta de trabajo, tienes ansiedad porque algo ocurre con tus hijos, tienes ansiedad porque tu matrimonio tambalea, tienes ansiedad que te ha tocado profundamente. Realidades inesperadas, pero que te llegaron. Yo no sé dónde estás en este momento y bajo qué circunstancia estás en este tiempo, pero probablemente la ansiedad ya ha tocado a la puerta de tu corazón, ha tocado a la puerta de tu familia, de tu matrimonio, ha tocado a la puerta de tus hijos. En alguna medida, en la intensidad que quieras, seguramente la ansiedad te tocó, pero nunca olvides lo que dice la Biblia. Y es que la Biblia es clara y dice: direcciona en Él lo que te preocupa. Hazlo en oración, hazlo confiando en sus promesas, hazlo creyendo en su presencia. Pero hazlo teniendo en cuenta que Él cuida de ti. De allí entonces el Salmo 55, 22 dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, porque no dejará para siempre caído un justo. Por lo tanto, entonces la iglesia tiene que recordar estos tiempos. Dios cuida de nosotros. Aunque tengamos que tomar las previsiones,
aunque tengamos que tener en cuenta los cuidados frente a estos tiempos, aunque tengamos que guardar la prudencia, Dios cuida siempre de nosotros. Nunca lo olvides. Cuando Pedro escribe esta carta, escribe precisamente a quienes están padeciendo la persecución, a quienes están sufriendo, a quienes están en ansiedad, y les dice: nunca olviden, Dios cuida de nosotros. Hoy les digo, hoy les animo, hoy les aliento, desde esta plataforma, echen su ansiedad en Dios, entreguen lo que les preocupa, entreguen sus miedos, entreguen sus dudas, entreguen sus luchas. ¿Por qué? Porque Dios cuida de nosotros. Porque Dios cuida de nosotros. Acérquense hoy al trono de la gracia, porque allí alcanzarán misericordia y gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, entonces, permítame cerrar esta reflexión. Y es que la palabra echar significa traer en una dirección, significa arrojar en una dirección. Es hacia el trono de la gracia donde debemos soltar lo que nos trae ansiedad, porque allí alcanzaremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál será la consecuencia? ¿Cuál será el resultado de echar nuestra ansiedad en Dios? Y es que dice Filipenses capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy les digo, es posible enfrentar estos momentos de ansiedad, echando nuestras cargas en Él y confiando que Él cuida de nosotros. Probablemente usted no disfruta de la bendición y de la certeza de un Dios que cuida de nosotros. Usted necesita entregarle su vida a Cristo. Usted precisa aprender a confiar en el Dios de la Biblia. Has intentado llevar tus cargas. Has luchado por resolver tus problemas. Has hecho una y mil cosas. Has escuchado muchas voces que te dijeron una y otra cosa, y las cosas probablemente fueron de mal en peor. Hoy te digo, echa tu ansiedad en Dios. Decide confiar en Él. Vuelve tus cargas al trono de la gracia de Dios. Entréguele su vida a Jesús, porque Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Y si realmente quieres experimentar de ese profundo amor y de esa profunda paz, al entregarle tu vida a Cristo, contáctate con nosotros a través de las plataformas como esta. Pero también, usted que ya conoce a Cristo, que la ansiedad, que el temor no se apodere de usted. Y hagamos que aún en medio de estas debilidades nuestras, el poder de Dios nos cubra. Pero sobre todo esto aprendamos a confiar que Dios sigue cuidando de nosotros. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.